Estamos empezando a transmitir en breve. Ya está. Empezando a transmitir en breve. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Derecho para Todos y para Todas. El programa Derecho para Todos y para Todas es una iniciativa de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho y del Departamento Académico también de la Facultad de Derecho. Y en este espacio de transmisiones en vivo, lo que buscamos es orientar al público en general sobre las situaciones jurídicas más comunes que nos afectan a todos y a todas. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Edison Paul Tabra Ochoa, quien es doctor internacional y magíster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado y árbitro. Es profesor universitario y consultor en materias relacionadas a empresa y al derecho comercial y corporativo. Tiene publicaciones en Inglaterra, España, Suiza, Perú y Ecuador. Dentro de ellas destacan sus libros Solidaridad y Gobierno Corporativo, una mirada a los organismos internacionales, Ética y Solidaridad, perspectivas históricas y normativas, y Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo en la empresa solidaria. Es además integrante de la Comisión Regional de Indecopi Junín, encargada de resolver controversias sobre eliminación de barreras burocráticas, competencia desleal en materia publicitaria y protección de los derechos del consumidor. Fue integrante del grupo revisor de la Ley General de Sociedades del Perú. El profesor Tabra desarrollará la siguiente temática, titulada ¿Por qué es importante hablar sobre informalidad empresarial en tiempos del COVID-19? Para ello, esta dinámica tendrá la siguiente estructura. Por un lapso de 20 minutos le daremos la palabra al profesor para que nos dé una breve explicación sobre los asuntos legales que competen al tema que estamos tratando esta ocasión. Y por el lapso de 10 minutos posteriores, el profesor hará la absolución respectiva de las consultas que ustedes nos hagan llegar por la sección de comentarios. Estas consultas, por si acaso, van a estar habilitadas para que ustedes nos puedan escribir y estaremos tomando anotación de ella y las absolveremos al final de la exposición. A continuación, le cedo la palabra a nuestro invitado y nuevamente les invitamos a plantearnos sus preguntas en la sección comentarios. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Bien, muchas gracias, Peter. Amigos y amigas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para mí es un gusto en esta oportunidad intercambiar y compartir algunas experiencias, algunas ideas sobre este interesante tema que es la informalidad empresarial en nuestro país. Espero que sea de su agrado y bueno, he aceptado gustosamente la invitación de la oficina porque considero que este tema de la informalidad empresarial es un problema que en los siguientes años se pueden ir ahondando más si es que no se toman, digamos, los correctivos necesarios por parte del Estado y también por parte de la sociedad. Bien, mi exposición va a estar enmarcada en 5 partes. La primera será un poco hablar sobre las ideas previas que implica el tema de la informalidad empresarial. Luego un poco ahondaremos en su concepto, en su noción, ¿no? Y en su funcionalidad. Luego hablaremos, y ahí nos centraremos un poco a responder el tema que generó esta exposición, que es el tema de la informalidad empresarial en tiempos del COVID-19, que es básicamente decir la importancia que ha generado o que genera precisamente la informalidad empresarial en estos tiempos de pandemia y lo que viene más importante, ¿qué vamos a hacer de aquí al futuro? Y quizás también de repente desarrollar ahí la noción de que cuál va a ser el rol de nosotros como hombres del derecho para contribuir al desarrollo y en lo que es la reducción de los índices de informalidad empresarial. Y por último, terminaríamos un poco haciendo algunas reflexiones sobre este tema que en lo posible buscan generar nuevas líneas de discusión, quizás de investigación, y por qué no también de seguir desarrollando esta dinámica y esta línea, porque considero yo que la informalidad
no es un tema que va a desaparecer a corto plazo, sino precisamente al ser un problema que va a tomar mucho tiempo resolverse, pues nos invita justamente a ver, ¿no?, cómo vamos nosotros a reducir sus índices y esta problemática, ¿no?, que está presente en nuestro país desde ya antaño. Y bueno, terminaremos un poco respondiendo a las preguntas que haga el público. Bien, para empezar, cuando hablamos de la informalidad empresarial, tenemos que tener presente aquí que está vinculado, independientemente si es formal o informal, al tema de empresa. Y el tema de empresa aquí es muy importante, porque en la actualidad muchas veces vamos a encontrar que hay cuestionamientos a la labor que hace la empresa en la actualidad. Pero hay que, digamos, indicar las cosas en contexto. Muchas veces esta discusión genera en función a lo que es la labor de la gran empresa y nos olvidamos que también existe un universo que está conformado por la mediana, pequeña y también la microempresa, que en nuestro país desarrolla una importante aportación al desarrollo de la economía. Y precisamente la empresa en general tiene una responsabilidad social hacia la sociedad. Y eso es un poco también con lo que encadena la labor de esta oficina, es promover la responsabilidad social. Entonces, aquí tenemos que rescatar lo importante. En lo que es responsabilidad social, en la doctrina se discute mucho si esta debe ser generada y practicada para favorecer al inversor o al accionista o a los grupos de interés. Yo pienso que aquí, independientemente del tamaño de la empresa en la que nos encontremos, toda empresa debe generar riqueza para compartirla conjuntamente con el inversor, pero también de manera directa o indirecta con los demás grupos de interés que están alrededor suyo. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que tener presente que toda empresa tiene una responsabilidad social y que el tema de la informalidad impide que haga o que ejerza una correcta política de responsabilidad social y eso también perjudica a la larga a sus grupos de interés. Ahora bien, cuando hablamos de la informalidad empresarial, hay que partir de que no necesariamente estamos enfocándonos a la informalidad laboral, porque una empresa cuando desarrolla su actividad económica en el mercado desde su inicio hasta su salida de pues está en contacto con grupos de interés que ya he mencionado. Estos grupos de interés van a ser proveedores, van a ser empleados, van a ser clientes, usuarios y el mismo Estado. Entonces, cuando se aborda el tema de la informalidad, es de que la empresa no solamente los va a circunscribir al ámbito de los empleados y ver la manera de reducir sus costos laborales, sino también los va a extender hacia sus otros grupos de interés. Entonces, en la práctica nos vamos a dar cuenta que una empresa cuando practica la informalidad, pues lo hace con sus proveedores, a lo mejor no realizando una formalidad contractual o incumpliéndola quizás, ¿no? También puede llevarla a cabo hacia sus clientes, en la cual incumple brindarle el producto, bien o servicio que se ha comprometido con también definitivamente con el empleado al incumplir alguna obligación contractual laboral con y también con la sociedad a través del Estado, en el sentido de que se incumple el pago de las obligaciones tributarias o también relacionadas a trasladar lo que es la previsionalidad, ya sea AFPs o también el caso del cumplimiento de prestaciones en lo que es atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, la informalidad empresarial es mucho más amplio que la laboral. Y aquí hay que tener presente que así como se ve que es importante el ámbito del incumplimiento laboral y que perjudica a los trabajadores, también tengamos presente que también hay un perjuicio hacia los demás grupos de interés. Entonces, al hablar de informalidad, tenemos que incluir a estos grupos de interés. Ahora bien, al hablar de este tema, el enfoque no necesariamente tiene que ser legal, porque pensar que la informalidad va a estar circunscrita únicamente a incumplir una norma o de repente invocar que el Estado asuma una labor de hacer cumplir la norma, pues digamos los resultados no han acompañado esta premisa y nos vamos a encontrar con que el mercado en la actualidad muestra que a pesar que tenemos normas rigurosas que sancionan el incumplimiento legal, ¿no? Por el lado ilegal, vamos a ver que hay muchísimas empresas, muchísimas unidades productivas que
definitivamente no tienen incentivos o, a pesar de esta exigencia, no se formalizan, que no es sino ingresar al canal formal del mercado. Entonces, aquí algo está fallando. Y es importante que tomemos, digamos, conciencia de que la informalidad puede ser, y lo digo de manera anticipada, un factor que ha contribuido a que en nuestro país todavía el tema de la pandemia u otros males sociales no se desarrollen o no se resuelvan de manera eficaz como uno esperaba. Por ejemplo, en esta estadística ustedes van a ver que al 2018 el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, mencionaba que a ese año teníamos de que aproximadamente, ¿no?, 6 millones, para ser más exactos, 7 millones de unidades productivas que tranquilamente pueden ser empresas formales, eran informales y estaban en el conducto informal, en tanto que teníamos 2.434.000 empresas que eran formales. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay en nuestro país. Nosotros podemos pensar que la informalidad de repente es algo muy pequeño, pero nuestra realidad, de acuerdo al INEI, nos muestra que la informalidad es mucho más grave. Es decir, que de cada 3 empresas, 2 son informales y una formal, pues definitivamente esto genera una preocupación. Y esto, estamos hablando a una estadística del 2018. Mi preocupación es a este año cómo va a ser o cómo va a estar nuestra estadística, porque hay que ver de que producto de la pandemia muchísimas empresas van a salir del mercado o muchas empresas saldrán del mercado formal y se trasladarán al informal. Entonces aquí hay que tener presente de que independientemente del prejuicio que pueda tener el Estado en lo que es recaudación de tributos, ¿no?, vamos a ver que muchas empresas al salir del mercado formal pues van a perjudicar a sus grupos de interés. Entonces urge tomar medidas urgentes precisamente para resolver este problema, que no es un problema puntual, es un problema que ya ha estado acompañando al país y que muy poco se ha logrado resolver. En alguna literatura uno lee que sí se ha avanzado en la reducción de los índices de informalidad, pero cuando tú lees la estadística, te das cuenta que aproximadamente un 70% de las unidades productivas son informales. Entonces, hay una preocupación alta porque por más que la literatura te diga que hay un avance, pues las estadísticas te muestran que de repente este avance ha sido poco o ha sido muy ligero. Entonces, se necesita definitivamente tomar cartas en el asunto, tanto desde una perspectiva legal, pero que también combine una perspectiva económica, una perspectiva social, incluso también una perspectiva de cultura. Dicho esto, hay que tener presente que la informalidad empresarial, si lo queremos un poco poner digamos, en concepto, pues lo entenderíamos que son aquellas empresas, ¿no?, asumiendo una perspectiva legal, que son aquellas empresas que no están registradas o no están constituidas formalmente como sociedades comerciales o como empresas persona natural, con RUC, o como empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces aquí, a esta informalidad, muchas veces los economistas mencionan de que hay una barrera legal que impide o que de repente desincentiva, ¿no?, el que las empresas puedan constituirse formalmente. Por ejemplo, Peter y Alejandra, cuando yo estaba preparando la exposición, me puse a revisar cómo era la evolución, ¿no?, digamos, en el comienzo de una empresa y su ingreso al mercado formal, ¿ya?, de una de las empresas más exitosas del Perú, que por ejemplo en este caso estaba dedicada, no voy a decir su nombre, pero estaba dedicada, por ejemplo, al ámbito de helados, versus una empresa que en el Asia o en Estados Unidos está dedicada también igual al servicio, a los servicios igual de alimentación, o de repente poniéndole contexto con la empresa que actualmente gestiona este servicio de comunicación. La empresa peruana se tomó muchos años en formalizarse. Se tomó muchos años en formalizarse porque informalmente podía desarrollar su negocio. En tanto
tanto que la empresa o las empresas de Asia o las de Estados Unidos no tenían o no ponían en discusión la necesidad de que en cuanto iniciaran su actividad, ya tenían que hacerlo formalmente, ingresar al mercado formal. Y eso es algo que de repente en nuestro país es algo que se ha generado. Muchas empresas no ingresan al canal legal o al mercado formal porque consideran que no hay interés o no hay incentivos y cuando recién lo encuentran, recién deciden ingresar a este canal y recién se constituyen y se formalizan jurídicamente. Entonces aquí vamos a encontrar que la informalidad justamente es en el contexto en que nos encontramos, en el contexto legal en que nos encontramos, es que tenemos normas que de repente están siendo esas barreras que no obligan o de repente no incentivan a que alguien que comience un negocio o que lo empiece a desarrollar poco a poco ya tenga la necesidad o el incentivo de hacerlo, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Otros puntos también mencionan de que el tiempo, definitivamente, los tiempos para constituir una empresa en el Perú aún son muy largos comparados con los que se necesitan para constituir uno en Estados Unidos, o en Europa o en el Asia. Y eso también muchas veces juega en contra de la formalización de las empresas. Ahora bien, una característica de la informalidad empresarial, la parte de ello, es que se va a constituir por tener una baja productividad o porque tiene unos bajos volúmenes de ingreso. Esto puede ser variado, porque cuando uno revisa la literatura, definitivamente esto es lo que caracteriza a estas empresas informales, pero también cuando uno revisa casos de empresas exitosas, vamos a darnos cuenta que muchas de las empresas en el Perú, por ejemplo, que iniciaron de cero y que iniciaron en un estado de informalidad, se caracterizaban por ser lo contrario. Tenían una alta productividad, tenían altos volúmenes de ingreso, pero que no se formalizaban porque no tenían incentivos de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, y es más, si lo encontramos también desde un punto de vista financiero, muchas de ellas no se formalizaban porque te querían aún reunir mayor volumen de flujo, ¿no? De caja, para poder extender su negocio. Y una vez que ya tenían cierta presencia en el mercado, recién decidían formalizarse, o a veces lo hacían porque querían, digamos, comercializar con empresas grandes, multinacionales, o de repente también porque eran más fácilmente fiscalizables por el Estado. Entonces, vamos a darnos cuenta que a veces la literatura no necesariamente llega a coincidir con lo que pasa en la práctica. Ahora, otro punto de lo que es la informalidad empresarial es el tema de la mano de obra. Definitivamente aquí es un tema muy sensible porque nos encontramos con que las empresas informales o la informalidad empresarial como tal en el ámbito del trabajador no hace uso de incluirlos en un contrato. Eso es muy frecuente. Pero hay que tener presente una cosa de la informalidad empresarial. Tenemos que partir de que al no constituirse, no pueden formalizar un trabajador o no tienen formalmente un trabajador. Entonces, aquí muchas veces nos enfocamos al ámbito laboral en el cual reclamamos que los trabajadores tengan derecho a su salario, tengan derecho a sus beneficios laborales, pero si estas empresas no están o no han ingresado al mercado formal o no se han constituido formalmente, no tenemos legalmente un trabajador o trabajadores. Entonces aquí lo que mucho importa en el tema de la informalidad empresarial para atacarla es que hay que formalizar a las empresas para contar con trabajadores. Ahora, yendo a este punto de lo laboral, en la literatura definitivamente se entiende que la informalidad empresarial implica muchas veces el incumplimiento, ¿no?, de la norma o de las normas sobre la legislación laboral con los trabajadores. Esto implica que no tienen contrato laboral, que no se les paga sus beneficios o que no se respeta sus derechos. Llámese jornada de 8 horas, llámese sobretiempo, trabajo nocturno, etc. Entonces, uno piensa que definitivamente la informalidad empresarial vulnera los derechos laborales, pero con uno ve casos, se va a dar cuenta que precisamente hay situaciones en las cuales las empresas informales, incluso formales, ¿ya?, son informales en el ámbito laboral porque más que incumplir la norma, se han autorregulado para
dar un tratamiento desde su perspectiva, ¿no?, a sus trabajadores. En la universidad hay un repositorio, en el repositorio de tesis de la Católica, hay un trabajo sobre precisamente el mercado de la Victoria, donde muestra precisamente el autor que, si bien es cierto, hay incumplimiento formal de los derechos laborales, informalmente sí hay, que esto significa que con la ayuda de la autorregulación han hecho que las empresas formales e informales paguen sus salarios a sus trabajadores, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a su costumbre o de acuerdo a sus usos, ¿no? Les brinden sus beneficios o sus vacaciones, no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces ahí podemos, y si lo vemos desde una perspectiva jurídica, decimos hay incumplimiento, pero a lo mejor de repente también podríamos cuestionarnos y decir, ¿realmente la norma está legislando en función a lo que sucede en determinadas realidades o no? ¿No? Entonces ahí habría que ver eso, porque muchas veces en esta experiencia uno se va a dar cuenta de que los trabajadores muchas veces voluntariamente, ¿no?, son proclives a aceptar, ¿no?, incluso y a negociar muchas veces el tema de sus beneficios. Y eso muchas veces el legislador no lo ha considerado, pero debería de repente considerarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es una posición que yo asumo, me parece que en muchos ámbitos el derecho empresarial legisla solamente a favor de las empresas formales, que son el 30%, pero no está legislando para incluir al 70% informal que se encuentra fuera del circuito económico. Entonces aquí creo que el legislador tiene que tomar y evaluar estos aspectos. Bien, y otro punto que también va a caracterizar digamos, a la informalidad empresarial es definitivamente que hay un incumplimiento o una falta de enforcement por parte de la empresa en lo que es la legislación. Como ya lo he mencionado, esto puede sucederse que o no hay incentivos o que no hay necesidad de ello, ¿no? Y esto no solamente en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos a que me he referido en relación a sus grupos de interés, ¿no? Proveedores, consumidores o el mismo Estado. Bien, un punto que quiero mencionar en el tema de la informalidad empresarial es que y ahí surge justamente la preocupación, es de que la informalidad puede crecer, y definitivamente va a crecer. Como ustedes ven en la diapositiva, el Banco Mundial ya ha mencionado que nuestro país va a entrar, o está dentro justamente de una caída económica, ¿ya? Y que definitivamente esto se va a reflejar en que va a haber empresas que cierren, vamos a contar con trabajadores que se van a quedar sin empleo o ya se están quedando sin empleo. Y esto definitivamente nos va a mostrar que en la práctica la informalidad laboral junto con la informalidad empresarial se van a incrementar. Pero a la vez también es un signo de oportunidad. ¿Y por qué? Porque el mismo Banco Mundial menciona que el año que viene el Perú va a crecer 7%. Entonces, ¿esto qué significa? Que la economía va a estar más proclive a que se creen nuevas empresas, nuevas actividades, y aquí el rol que creo, Peter, implica es que el Estado tiene que crear una legislación que incentive a que estas nuevas empresas que se van a crear, ¿no?, ingresen al canal formal, o sea, se formalicen, que no solamente se creen y se establezcan en un estadio informal y con la idea de que mientras que crezco y una vez que ya tenga suficiente poder económico recién me formalizo. No, aquí debe ser que en cuanto inicias tu actividad, también te constituyes. Y yo creo que el Perú, el 2021, va a tener esa oportunidad y creo que el Estado debe considerar estas oportunidades. Les pongo en contexto. En la década de los 90 mucha gente se quedó sin empleo. ¿Y qué es lo que hizo la gente con sus gratificaciones, con su liquidación? Generó negocios. Y muchos de estos negocios empezaron de cero, pero en el canal informal. Y les tomó muchos años crecer en el ámbito formal. Yo creo que algo similar va a pasar aquí. Entonces el Estado no debe tener una actitud pasiva, sino debe
sacar una legislación en la cual incentive a que todas estas personas que van a iniciar negocios para aprovechar y que se va a ver reflejado en este 7% de crecimiento en el 2021, pues tengan esa posibilidad de formalizarse desde el momento que inician su actividad. Y eso va a generar justamente no solamente un beneficio para el mismo empresario, sino también para los proveedores que van a poder contar precisamente con una empresa con la cual van a poder suscribir contratos que van a poder ser reclamables en el Poder Judicial o vía arbitraje, o van a poder intercambiar o hacer acuerdos con otras empresas o con empresas internacionales. También, también esto significa que vencer la informalidad empresarial implica dar confianza a los socios de una empresa, llámese una sociedad anónima. También implica, digamos, tener un canal de atención formal a los reclamos de los clientes de una empresa. ¿Por qué? Porque definitivamente pues una empresa formal, ¿no?, es pasible de ser reclamada ante Indecopi o ante un arbitraje de consumo, lo cual no sucedería si es una empresa informal. Y asimismo también el gobierno también se va a ver beneficiado porque va a tener empresas que van a aportar a la SUNAT, ¿no?, al ámbito fiscal, ¿ya? Pero también, y eso no lo mencioné en la diapositiva, es que también va a haber la posibilidad de que una empresa en el ámbito laboral va a poder aportar no solamente el salario de los trabajadores, sino también darles la posibilidad de que tengan beneficios sociales, que de repente hoy en día muchos de ellos no cuentan, ¿no? Y que eso también ha impedido que muchos de ellos pues no tengan los ingresos suficientes para afrontar los problemas de la pandemia, ¿no? Y en el ámbito jurisdiccional, que es un poco que les decía que cuando hay empresas formales, pues estas pueden solucionar sus conflictos ante el Poder Judicial o ante el arbitraje. Entonces, fíjense ustedes lo que es nuestro país. Nuestro país este año está en crisis, el año que viene va a entrar en una etapa de crecimiento y necesitamos justamente que la informalidad se reduzca. Y eso pasa precisamente porque la legislación sea atractiva para ir formalizándola a las empresas. Bien, un punto a tener presente es lo siguiente. La crisis, y aquí un poco empiezo ya a responder la pregunta. Ustedes tienen aquí un gráfico que lo publicó recientemente la OECD, en el cual nos muestra precisamente la crisis que está generando el COVID-19 versus la crisis del 2007-2008. Es decir, se ha hecho un comparativo entre el prejuicio que está generando el COVID-19 versus el prejuicio que generó la crisis financiera del 2009 o 2008. Y fíjense ustedes cuánto está generando en lo que es pérdida de trabajo. Y eso se va, y como vuelvo a decir, esto va a generar una repercusión porque está mostrando que hay despidos, las empresas formales están cerrando, ya sean nuevas empresas se van a crear, pero en el canal informal, ¿no? Y entonces urge que el Estado tome iniciativas. Y fíjense ustedes cuál es el universo de personas que se van a ver más perjudicados o perjudicadas. Son los jóvenes. Y de ambos sexos, ¿qué universo se va a ver más perjudicado? Es el universo de las mujeres. Entonces, aquí necesitamos que la informalidad sea atacada. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una legislación que promueve la formalidad de las empresas, vas a tener que cualquier iniciativa de generar negocio se formalice, lo haga con los canales formales y pueda, ¿no?, contratar a trabajadores, pueda contratar o entablar negocios con los demás grupos de interés, ¿no? Y esto genere bienestar para todos. Porque si no, vamos a quizás tener una situación económica y sobre todo una situación laboral muy, muy preocupante. Bien, ya con esto voy acabando mi exposición. El tema de la informalidad empresarial, ¿no?, urge justamente también una respuesta. Esta respuesta puede ser por parte, como vuelvo a decir,
parte de la economía, por parte de la sociología, pero por la parte del derecho, por ejemplo, tendríamos que decir que urge la necesidad de parte del Estado de crear mecanismos jurídicos que permitan que las empresas, cuando se constituyan, o sea, cuando generen su negocio, ¿ya?, puedan constituirse formalmente ante registros públicos de manera más rápida, pero también tengan la posibilidad de salir del mercado rápido y volver a ingresar a este. Para eso se necesita contar con vehículos societarios adecuados, ¿no? Que no impliquen, pues, que haya una proclividad a conflictos entre los socios o que también pueda cambiar rápidamente su negocio, ¿ya? En este caso, por ejemplo, una oportunidad es la sociedad por acciones que se acaba de crear el año pasado y que este año a partir de noviembre va a empezar a funcionar. También en el ámbito fiscal, tributario, en el cual urge, pues, que se replanteen los regímenes tributarios que incentiven que las empresas pequeñas o microempresas que están en el ámbito informal puedan sin temor alguno ingresar al canal formal, ¿ya? También urge también contar con mecanismos o medios de cumplimiento, es decir, que las empresas indirectamente se vean obligadas a tener que formalizarse. Ejemplo, hoy en día tenemos los medios de pago. Los medios de pago deberían ser, digamos, dirigidos principalmente a empresas formales. Entonces esto va a obligar a que las informales tiendan a tener que formalizarse para que puedan recibir pago de sus clientes, que ahora es una oportunidad, como vuelvo a decir. Otra cosa es el uso de la tecnología. La tecnología hoy en día es una oportunidad porque va a permitir que las empresas puedan llevar a cabo sus actividades con su concurso. Incluso van a poderse financiar, ¿no?, con programas de financiamiento que se realizan únicamente por la tecnología o vía virtual. Entonces, aquí esto es una oportunidad porque a través de los medios tecnológicos las empresas pueden verse obligadas, o sea, las informales, pueden verse obligadas a formalizar, ¿no? O pueden ser obligadas o ser detectadas aquellas que son informales y incentivarlas a que se formalicen. Entonces, creo yo, ¿no?, que el uso de la tecnología también va a ser un mecanismo eficiente, o debe ser un mecanismo usado justamente para formalizarlas a las empresas informales. Otro punto a tener presente es que urge, como ya lo dije anteriormente, urge que en el ámbito de contratación laboral el legislador vea, evalúe la realidad social y vea qué mecanismos laborales nuevos se pueden crear justamente para tratar de llegar a un mayor universo de trabajadores que muchas veces están laborando para empresas formales o informales, pero que lo hacen de una manera distinta, ¿no?, al de un trabajador formal. Con esto termino. El derecho, junto con la economía, justamente tiene, digamos, la obligación de reducir la informalidad empresarial, por todo lo que hemos un poco hablado, ¿ya? Pero también tiene el deber de mantener la formalidad empresarial, que es un poco lo que se está generando a raíz de esta pandemia y que justamente genera la necesidad de crear una nueva normatividad o modificar la existente. Hay que pensar también que las empresas no solamente se deben a una sola persona, en este caso el accionista o el inversor, sino también hay que tener la visión de que deben hacer sus actividades pensando en sus demás grupos de interés, ¿ya? Una cosa más, la informalidad empresarial hay que reducirla, pero también hay que reducir la cultura de la informalidad, que es lo que no he podido hablar en este momento. Y eso también hay que tenerlo presente, porque muchas veces no solamente la informalidad es un tema de empresas o en lo laboral, sino también de nosotros mismos, que muchas veces vemos más eficiente, por un tema de comodidad, incumplir la norma o no cumplirla, o esperar todavía que nos fiscalicen para hacerlo. Y luego, hacer uso de vehículos legales para que sean eficientes justamente para facilitar la formalización en el ámbito empresarial. Yo creo que esto sería importante porque me temo que el 70% de empresas informales probablemente se va a incrementar un poco más, ¿no?, a raíz de lo que estamos sucediendo, y que urge que el Estado, pues, tome medidas para evitar eso.
Bien, con esto acabo mi exposición. Les agradezco mucho su atención y bueno, quedo a la expectativa de responder alguna pregunta de parte vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tabra, por la oportuna exposición. Los temas han quedado bastante claros. Igual nos han manifestado una serie de preguntas. Creo que usted ya ha absuelto algunas. La primera tiene que ver con la informalidad. No sé si se la leo. Dice lo siguiente: la informalidad sin duda ha normalizado y es aceptable socialmente. En este sentido, no, la informalidad sin duda se ha normalizado y es aceptable socialmente. En ese sentido, ¿cuál debería ser el rol del consumidor o usuario frente a las empresas informales? Uh-huh. Bien, en el derecho corporativo o derecho empresarial, Víctor, existe una palabra que está de moda que es el activismo. Y el activismo muchas veces se piensa que es un concepto que se utiliza en la gran empresa. En la gran empresa el activismo lo utilizan los inversores cuando están preocupados por su inversión que han hecho en una empresa y están en ese sentido motivados pues a preguntar a la empresa qué están haciendo al respecto, cómo va su inversión, ¿no? Cuánto les va a tocar de dividendos, ¿no? O de repente pues cuestiona la labor de los administradores, ¿no? Esto es la gran empresa, ¿no? Pero en el tema de la informalidad también puede aplicarse este criterio del activismo. O sea, por ejemplo, en el caso de un consumidor, si un consumidor va a un establecimiento comercial y ve que este es informal, él tiene que tomar la iniciativa de exigirle a este establecimiento que se formalice. No tanto porque el establecimiento para él sea una preocupación de si se formaliza, no, es por él mismo incluso. Porque si mañana más tarde en ese establecimiento yo, no sé, me intoxico, por ejemplo, o recibo un producto defectuoso, no voy a poder, digamos, reclamar ante el Estado. O sea, formalmente no tienes a una empresa a quien reclamarle. Y es más, una de las características de la informalidad empresarial es que las empresas, como no están en el mercado formal, muchas veces son más dinámicas de trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces aquí un consumidor tendría que ser activo, entre comillas, en el sentido de exigir a sus proveedores que estén formalizados, pensando en ellos, pero también pensando en su bienestar, en el sentido de que si mañana más tarde tengo que hacer un reclamo ante Indecopio o ante otra entidad, pues van a ser más rápido ubicados y van a poder atender mi reclamo ante ellos. O incluso cuando yo haga un reclamo ante el ante el libro de reclamaciones, sé que esta empresa me va a responder. Pero si no existe formalmente, pues no podré mucho hacer, ¿no? Igual también podría ser en el caso del empleado. Un empleado que de repente está en una empresa que no existe, pues de repente también puede tomar la iniciativa de pedirle a esta que se formalice. Ahora bien, hay casos en los cuales muchas veces ha habido empresas que se han formalizado gracias a los empleados. Y eso también podría también aplicarse acá, en esta experiencia, ¿no? O también, en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, muchas empresas grandes le han dicho a pequeñas empresas informales, yo no te puedo comprar porque tú eres informal y no me da la seguridad de que tú, al ser informal, respetes los derechos laborales de tus trabajadores, ¿no? Y de que cumplas determinados protocolos de seguridad. Entonces, formalízate. Entonces, muchas veces movidos por una empresa grande, sin necesidad incluso que el Estado te obligue, te fiscalice, las empresas informales pueden hacerlo. Entonces, ahí, por ejemplo, es un rol activo que yo creo que podría hacerlo el consumidor, el trabajador o algún otro proveedor. Excelente, muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta realizada por ahora Marisú Barrenechea, que nos dice lo siguiente. En el contexto del COVID-19, ¿cree que sería la vía más idónea ¿cuál cree que sería la vía más idónea para lograr la formalización empresarial? ¿Qué líneas de acción debería seguir el gobierno? Nos plantea la participante. Bien, a ver, un poco lo que comentaba en las reflexiones, ¿no? O sea, el primer punto que hay que tener presente es mantener a nuestras empresas formales. Ese es el primer punto. Y aquí pasa porque los programas de ayuda, ¿no? Que el gobierno está emitiendo, pues vayan también a las pequeñas y medianas empresas o en general a las empresas formales. Y
ya se puede hacer la distinción entre pequeños, micro. Entonces, el primer punto que yo sugiero es mantener la formalidad de estas empresas. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes la formalidad de estas empresas, también estás manteniendo la formalidad de sus grupos de interés. O sea, si yo hago que una empresa no salga del mercado, también estoy evitando que sus empleados se queden sin trabajo y se queden sin EPS, sin CTS, sin un sueldo, sin una cotización a salud. O sea, imagínate todo lo que te estás evitando, ¿no? Si una empresa se va a la informalidad o desaparece, ¿ya? Entonces, ese es el primer punto. Ahora, muchos me dirán, sí, pero una empresa desaparece. No necesariamente a veces desaparece, una empresa formalmente cierra, pero y se traslada al mercado informal. Ejemplo, ¿cómo se llama? En La Victoria tenemos muchas empresas formales dedicadas al rubro textil, que durante la prohibición durante la prohibición de venta, ¿qué hacían? Indirectamente vendían en la calle. Entonces es una forma en la cual una empresa formal está cerrada, pero informalmente estaba trabajando. Entonces también hay casos en los cuales empresas cierran, ya nos han cerrado actividades, ya desaparecieron del mercado, pero informalmente siguen trabajando, ¿no? Entonces justamente, digamos, no necesariamente porque sales del mercado formal, desapareces. Muchas veces se trasladan al circuito informal. Y por eso justamente, como vuelvo a decir, hay que mantener y proteger a estas empresas formales, que se queden en el espacio formal, por el bien de ellas y por el bien de sus grupos de interés. Ahora, para las que están en la informalidad, hay que darles la oportunidad de incorporarse a la formalidad. Justamente en la diapositiva mostraba de que si el país va a crecer, o hay una proyección de que el país va a crecer 7%, eso es señal de que va a haber actividades que van a crecer y para su concurso se necesitan empresas. Entonces, estas empresas que van a aportar a este crecimiento del 7% de la economía tienen que ser formales. Entonces, el Estado tiene que, ¿no? Digamos, crear una legislación que promueva, ¿no? La formalidad, o sea, que reduzca justamente estas barreras que impiden que una empresa se formalice constituyéndose o que incumpla la normatividad. Ahora, ahí, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos muy centrado el ámbito en lo que es la discusión laboral, pero también hay que ver la discusión a nivel contractual, a nivel del mismo Estado, ¿ya? O a nivel del mismo cliente. Por ejemplo, en el ámbito de los proveedores, ya se ha discutido, por ejemplo, creo que la semana pasada ha habido un tema de discusión sobre el ámbito contractual, pero por ejemplo, a raíz de una pandemia, si una empresa alquiló un stand o un espacio en una galería, oye, se entiende que por el tema de la pandemia, esta empresa al no vender no puede pagar los alquileres. Entonces aquí se puede justamente haber una flexibilización entre el arrendatario y el arrendador para que precisamente, oye, se mantenga esta relación contractual. O sea, para una empresa es esencial seguir teniendo su espacio en este stand. Y para el dueño también es esencial que esa empresa no se vaya, porque si no, ¿quién le alquila su stand? Entonces, es importante que se mantenga esa formalidad, ¿ya? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se pasa a una informalidad, por ejemplo, en ese ámbito, o sea, se puede mantener ese alquiler, pero hay un perjuicio, porque si hay un incumplimiento, eso muchas veces no va a ser recurrible a nivel judicial, o en todo caso, quien se perjudica es el Estado porque no percibe los tributos por ese alquiler, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, urge precisamente una legislación que complemente, o sea, que permita que haya más flexibilidad en la negociación, ¿no? De los contratos, en el ámbito empresarial sobre todo, que no sea muy cerrada y que precisamente haga que se mantenga esta, como se dice, esta cadena, ¿no? Entre empresas y sus proveedores. Igual podríamos trasladarlo, ya, aunque ya lo he dicho en extenso en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito también del consumo también podría hablarse al respecto. Bien, no sé si con eso he contestado tu pregunta. Sí, por supuesto. Creo que ha abordado muchos aspectos que ya también había mencionado en las diapositivas y me parece bueno recalcar también
Ahora tenemos otras dos consultas adicionales. Una que también Ya. usted ya mencionó en su exposición, que básicamente se refiere a cómo cree o cómo considera que ha impactado la pandemia en la informalidad. Y la otra consulta se refiere a cómo el Estado está impulsando la formalización o, en todo caso, cómo se podría hacer. Entonces, le dejo a usted la palabra para que pueda darnos algunas luces, de repente recalcar algo que ya mencionó previamente y traerlo a la respuesta. Bien, a ver, empiezo con la primera. ¿Cómo ha impactado la pandemia en la informalidad? Pues en su crecimiento. O sea, eso yo creo que ha sido, digamos, de manera, o sea, de manera exponencial, ¿no? O sea, la informalidad, o sea, digamos, probablemente es el espacio al cual se trasladan las empresas que cierran actividades, ¿no? Te pongo un ejemplo muy cercano a que pasó a unos amigos en la década de los 90. Tenían una empresa que confeccionaba prendas y por tema de la crisis cerraron. Cerraron como empresa formal, pero ¿qué pasó con las maquinarias? Se las repartieron entre ellos y entre ellos, de manera informal, empezaron a confeccionar y vender prendas. Entonces, con lo cual, formalmente no tenías una empresa formal, pero habías creado como 3, 4 empresas informales, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con la pandemia, yo me temo que a medida que cierren empresas formales, van a generar un circuito de empresas informales. Un ejemplo más, ¿de acuerdo? El caso por ejemplo, de empresas que fabricaban o comercializaban llantas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía? Muchas de estas cerraron, ¿no? Y se dieron parte de sus instrumentales de estos de arreglo de las llantas a sus empleados. ¿Los empleados qué hicieron con esos instrumentales? Abrieron negocios informales de reparación de llantas. Entonces, fíjate tú cómo, no sé si es un tema de cultural del peruano, ¿no? Que ante un problema trata de ver una oportunidad. Y aquí es muy sugerente eso, o sea, ante el cierre de una empresa formal, se va a traer, se trata de una forma de superar la crisis que se ha generado por ese cierre. Entonces, la pandemia está generando eso, ¿no? Ahora bien, la informalidad, digamos, no debería ser, ¿no? Un espacio eterno. Lo que el Estado tiene que hacer es que estas empresas que ahorita están en el espacio informal y las nuevas que van a ir a él, deben en el corto plazo trasladarse al formal. No necesariamente, como vuelvo a decir, por un tema de recaudación. Evidentemente, si lo viéramos por recaudación, fíjate tú cuánto recaudaría el Estado, ¿no? Si este 70% de empresas que en la estadística del INEI nos ha mostrado, pagarían. O sea, fíjate, y solamente asumamos una pequeña cantidad mínima, ¿no? Entonces, el Estado tiene que hacer que estas empresas se trasladen al circuito formal. Eso es lo importante. No solamente por temas tributarios, sino también por un tema laboral, por un tema social, ¿no? E incluso también económico. ¿Ya? Entonces, lo que la pandemia está causando es eso, informalidad, pero esto tiene que ser temporal. Y que el Estado tiene que hacer que pasen en el corto tiempo posible al mercado formal para que, digamos, contribuyan al crecimiento del país. No hay mucha discusión en la literatura si se pregunta si el sector informal contribuye al crecimiento de un país. Definitivamente puede contribuir, pero no bajo los estándares que la formalidad sí lo logra conseguir, o en todo caso no es visible para el Estado, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí se necesita que haya, digamos, una suerte que el Estado tenga ya una política y los mecanismos urgentes para fomentar la formalidad, ¿ya? Otro tema, pero claro, así como he dicho que está en el ámbito de la pandemia hay informalidad, pero también hay que tener presente una cosa, que en nuestro país las crisis han sido también signos de oportunidad. Entonces acá vamos a tener que por cada empresa que cierra, oportunidades de emprendimiento
emprendimiento que se inician. Entonces, el Estado tiene que dar la posibilidad de que estas oportunidades de emprendedores que van a coger su gratificación social, su liquidación o un bien que la empresa que quiebra les entregue, ¿no? Pues esas oportunidades de emprendimiento puedan hacer que se constituya formalmente en una empresa. Ahí entraría en discusión si se puede dar un tiempo en el cual, por un tiempo nomás, no paguen tributos o se vean exonerados del pago de determinadas obligaciones, pero lo importante es que el país cuente justamente con una industria, perdón, con empresas formales que también lo importante es que crezcan y que en el mediano plazo también empiecen a contribuir justamente con la recaudación tributaria, pero sobre todo generando empleo. El empleo no viene del Estado, el empleo viene de las empresas y sobre todo, y es más, en el mercado informal también hay empleo, pero desde mi perspectiva, el bienestar de un trabajador, si lo queremos ver así, va a provenir más de una empresa formal. Porque definitivamente en una empresa formal un trabajador tiene beneficios laborales que le dan mayor bienestar que uno que está en el sector informal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y luego la última pregunta que me mencionabas sobre la normatividad, si no me equivoco, en el ámbito de la normatividad ya existen algunos avances, o sea, por ejemplo, para el caso de las pequeñas y microempresas tienen beneficios tributarios, ¿no? Pero digamos que hay un problema. O sea, estos beneficios tributarios ya llevan años en nuestra legislación. Y son beneficios tributarios y beneficios laborales incluso. Pero mi preocupación es, por más que tienes beneficios laborales y tributarios, no tienes incluido a la mayor cantidad de empresas en el mercado formal. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, algo está fallando. Y si algo está fallando es porque la legislación no está funcionando. Y si no está funcionando es porque no es del todo atractiva para quienes están en la informalidad. Entonces, aquí yo creo que implica que el Estado, y así lo vemos incluso desde una perspectiva de responsabilidad social, tiene que generar una legislación que más que sancionar a quienes están informales y como obviamente pasan en el mercado, va y te corretea y no, más bien haga que haya más incentivos o más posibilidades de que tú tengas más beneficios económicos en el mercado formal que en el informal. Puede ser un ejemplo el ámbito, como te decía, de muchas empresas transnacionales o grandes empresas que como parte de su política de responsabilidad social contratan con pequeñas y microempresas siempre que estas sean formales. A lo mejor eso podría ser una vía en la cual se pueda hacer extendible, ¿no?, al resto de empresas o otorgar de repente beneficios tributarios a las empresas grandes para que indirectamente contraten o subcontraten con empresas pequeñas, pero que asuman una labor de ser indirectamente verificadores de la formalidad de estas pequeñas y microempresas. O sea, la idea es que tengamos mecanismos creativos para reducir la informalidad, ¿no? Porque si no, vamos a mantener un índice tan alto que realmente es muy preocupante. Fíjate, Peter, solo un punto. Si un trabajador, vemos mucho el tema laboral, si un trabajador está en una empresa formal, pequeño, mediano o grande, ante un caso que sucedió en la pandemia, tenía la posibilidad de atenderse en una clínica, podía tener la posibilidad de tener una atención médica mucho más rápida. Muchos trabajadores informales están suscritos, ni siquiera estaban suscritos al SIS. Entonces, para el Estado también, ¿no?, ha sido o es un presupuesto que tiene que destinar para atender a través del SIS o a través de otras formas de atención médica a estas personas que laboran en el ámbito informal. Otro punto, los trabajadores formales han tenido la posibilidad de disponer parte de sus gratificaciones, perdón, de su CTS, han tenido la posibilidad de disponer el 25% de sus aportes de AFP, pero porque están en el ámbito laboral y formal.
Un informal no ha hecho aportes. Entonces, si lo ves como legislador, el Estado ha tenido que desembolsar millones de soles para comprar canastas para estas personas que de repente en el ámbito informal tienen un sueldo, ¿no? Y tienen dinero, pero que para el Estado son personas en estado de indefensión, ¿no? Y así más, la informalidad indirectamente está vinculada a la corrupción. Entonces, aquí tú tienes de que si el Estado compra canastas para que se repartan a un mundo informal, muchas veces en ese circuito se generan casos de corrupción porque los municipios, pues de repente, que están más cercanos a los ciudadanos, saben que estos o no tienen necesidad porque ganan un sueldo, ¿no? Y muchas veces, oye, ahí puede generarse un caso de corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, urge crear mecanismos creativos para formalizar. No solamente a través de beneficios, sino también de repente también de incentivos a grandes empresas u otros agentes del mercado para que incentiven o ayuden a que las empresas informales se formalicen, que creo que eso sería, digamos, lo ideal. Ujú. No sé si con esto he respondido a vuestras preguntas. Es un tema muy interesante, la verdad, pero bien, quedo a su atención. Muchas gracias, profesor Tabra. De verdad, ha tomado con eficacia muchos de los puntos que nos han preguntado las personas que han participado en la sección de comentarios. Agradecemos también su participación, ha sido bastante clara, como le comenté, y recalco ello. Evidenciamos que el tema no se va a resolver ahora, va todavía a tener un largo aliento, un largo alcance en los próximos años incluso. El tema de la informalidad ha existido antes del COVID, pero parece que todavía va a tener mucho de qué hablar en el futuro. Y con esto concluimos la sesión. Agradecemos nuevamente su asistencia, profesor, y les invitamos a todas y a todos ustedes a acompañarnos la próxima semana, que tenemos una nueva sesión del programa Derecho para Todos y para Todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas Gracias. gracias.